Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús. Vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que la acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no dijeran a nadie y les mandó que le dieran a comer a la niña. Palabra del Señor. Por las palabras del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Nos dice Jesús en este domingo en la Sagrada Escritura. Muchos de nosotros hemos sufrido la experiencia de la enfermedad en nuestra propia vida.
en nuestra familia, especialmente ahora en este tiempo de pandemia. Muchos de nosotros hemos sido testigos de cómo tantos hermanos nuestros han sido afectados. Muchos de ellos han salido adelante de esta enfermedad, pero otros no han podido, han fallecido, han provocado tanto dolor y sufrimiento en tantas familias. Hoy el Evangelio nos presenta dos situaciones difíciles, pero cotidianas en nuestra vida hoy. Un padre desesperado por la enfermedad de su hija, Jairo, uno de los jefes de la sinagoga, se pone a los pies de Jesús y suplica insistentemente: mi hija está agonizando. Este cuadro representado por Jairo representa a muchos de ustedes, papás, que han vivido una experiencia similar cuando alguno de sus hijos se enferma. Se han sentido impotentes ante la enfermedad, han experimentado desesperanza, angustia. Ningún papá quiere ver sufrir a su hijo y ante la enfermedad buscan los medios posibles para encontrarle una mejoría y desean que su hijo o su hija deje de sufrir. Esta es la vivencia de hoy para muchas familias. La salud en día hoy es un privilegio para muy pocos. La mayoría de nuestros niños en nuestro país sufren desnutrición y se tiene poco acceso a la salud, a medicamentos. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y aun cuando nuestros ojos vean con desesperanza la salud de un familiar, aun cuando los médicos den algún diagnóstico negativo desalentador, debemos acudir a Jesús, que es lleno de misericordia. Jesús nos acompaña como lo hizo con Jairo. Va con él para visitar a su hija. Hoy Dios se manifiesta de muchas formas a nosotros y nos acompaña. Por medio de los médicos, por medio de las enfermeras que atienden a nuestros hermanos enfermos con delicadeza, con amor. En este tiempo de pandemia, muchos de ellos se han convertido en los héroes de bata blanca, porque han estado dispuestos a arriesgar su vida para poder atender a aquellos hermanos nuestros que sufren esta enfermedad del COVID-19. Son dignos de admirar, pero en ellos, en los enfermeros, en los médicos, en el personal de salud, debemos de ver esa manifestación de Dios, ya que por medio de sus manos, de sus ojos, de su inteligencia, Dios se hace presente. Y cada uno de los enfermos experimentan las manos de Jesús cerca, por medio de cada uno de estos instrumentos de Dios. El Evangelio nos sigue relatando que cuando iban de camino, entre la gente iba una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años. El evangelista en este relato nos presenta el sufrimiento de aquella mujer, ya que la sangre tenía un valor muy significativo y sagrado para la mentalidad judía. La sangre representaba vida, pero una sangre derramada significaba contaminación o impureza. Aquella mujer se sentía impura, había buscado la cura. Nos relata el Evangelio que había gastado toda su fortuna, pero no había mejorado. La mujer en el tiempo de Jesús era discriminada simplemente por el hecho de ser mujer, no era valorado.
Por tanto, aquella mujer sufría doblemente. Estaba enferma y era mujer. No conocemos su nombre, pero ella estaba en medio de la multitud que acompañaba a Jesús, temiendo ser rechazada, acusada, y no se atrevió a hablar o acercarse a Jesús como lo hizo Jairo, el jefe de la sinagoga. En su interior sufría tanto, y según la ley, ella misma debía de sentirse impura y apartarse de la sociedad. Y eso la mantenía intranquila y le había robado su paz. Pero se esfuerza por buscar aquella sanación y sabe que en Jesús la encontrará. No le importa la gente que estaba alrededor. Ella se abre paso porque ella sabía que bastaba con tocar el manto de Jesús para poder quedar sana. ¿Cuántas personas viven entre nosotros con experiencias parecidas a esta mujer, humilladas por heridas secretas que nadie conoce? Se sienten muchas veces culpables cuando ellas son víctimas. Personas buenas que se sienten indignas de acercarse a la comunión o a la iglesia, o se sienten avergonzadas por su pasado. Al ejemplo de esta mujer que nos relata hoy el Evangelio, vayamos a donde está Jesús sin miedo. Quizás seremos señalados, criticados, pero eso no debe detenernos. Nuestra meta es llegar hacia Él, que es el camino, la verdad y la vida. Jesús notó que una fuerza curativa había salido de él, se voltea y pregunta: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le dicen: Señor, pero ¿no estás viendo que hay tanta gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Eran muchos los que iban junto a Jesús. Algunos quizá iban por curiosidad, otros iban por acompañar y ver el milagro que se iba a realizar en la hija de Jairo. Pero esta mujer tenía un propósito. Ella quería ir, acercarse, tocar a Jesús, quería su sanidad y sabía que en Jesús encontraría alivio a su sufrimiento. Jesús mira a su alrededor. Esa mirada de Jesús, esa mirada tierna, atento a nuestras necesidades. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado que Jesús o que Dios se ha olvidado de nosotros? Y tenemos la misma actitud del Evangelio que escuchamos la semana pasada, cuando los discípulos en medio de la tormenta le decían a Jesús: Señor, ¿no te importa que nos hundamos? Hoy esta mujer a nosotros nos da un ejemplo de fe. Ella se acercó temblorosa y confiesa que ella había sido la que había tocado a Jesús. Jesús la mira con ternura, con compasión, con misericordia y le dice: tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Jesús conoce nuestras fragilidades, nuestra debilidad. Él nos escucha, Él está atento a nosotros y nos devuelve la paz. No tengamos miedo de buscar a Jesús. ¿Que nos cuesta acercarnos? Sí. No dejemos que los problemas, las enfermedades hagan que nuestra fe decaiga. Al ejemplo de esta mujer, hagamos todo el esfuerzo, superemos todos los tropiezos y pruebas y todo aquello que nos impide buscar y encontrarnos con Jesús, que cura nuestras enfermedades, no solo físicas, sino también nuestras enfermedades espirituales. El Catecismo de la Iglesia Católica nos presenta los sacramentos en 3 partes: los sacramentos de iniciación, los sacramentos de sanación y los sacramentos de misión. En los sacramentos de sanación hay 2:
el sacramento de la unción de los enfermos y el sacramento de la reconciliación. El sacramento de la unción de los enfermos confiere al cristiano una gracia especial para enfrentar las dificultades propias de una enfermedad, ya sea grave o también en la vejez. Lo esencial de este sacramento es ungir la frente y las manos del enfermo, acompañado de una oración litúrgica realizada por el sacerdote. La unción une al enfermo a la pasión de Cristo, para su bien y el de toda la iglesia. Obtiene consuelo, obtiene paz y ánimo, obtiene el perdón de los pecados. Y si el enfermo no ha podido obtener ese perdón de pecados, el sacramento de la unción de los enfermos tiene implícito ese perdón y la reconciliación. Restablece la salud corporal y también la salud espiritual y lo prepara para el paso a la vida eterna. Por eso, como cristianos, es un derecho el poder recibir estos sacramentos. Ustedes como bautizados tienen derechos a que cuando estén enfermos se les pueda visitar con este santo sacramento de la santa unción. Y también cuando estén enfermos espiritualmente, tienen el derecho también de acercarse al sacramento de la reconciliación. Un derecho que a veces no ocupamos por miedo, por vergüenza. Vayamos a donde Jesús para que Él sane cada una de nuestras enfermedades. Nos sigue relatando el Evangelio que aún estaba hablando cuando uno de los criados de la casa de Jairo llegan y le avisan: tu hija ha muerto. Y le dicen: ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús le dice: no temas, basta que tengas fe. La noticia de la muerte de su hija definitivamente devastó al jefe de la sinagoga, que había hecho todo lo imposible para poder salvarla. También a la vida de los padres se presentan malas noticias acerca de sus hijos, de aquellos por los que se han esforzado tanto para darles una buena educación, se han dejado seducir por vicios o han tomado malas decisiones. Y eso muchas veces causa dolor en cada uno de los padres, que siempre han deseado el bienestar para sus hijos. Escuchen las palabras de Jesús: basta que tengas fe. Los hijos no deben de olvidar el cuarto mandamiento: honrar a padre y madre para que podamos tener una larga vida. Debemos de valorar el esfuerzo de los padres, el esfuerzo que hacen para que puedan ustedes ser buenos ciudadanos, buenos profesionales, pero lo más importante, que puedan ser buenos cristianos. Hoy el Santo Evangelio nos presenta la realidad de muchos de nosotros, preocupados por enfermedades o golpeados muchas veces por la muerte de un ser querido, sobre todo en este tiempo de pandemia. ¿Cuántas familias han sufrido y no han podido acompañar a sus seres queridos para darles una santa sepultura? Jesús conoce nuestro corazón, nuestro sufrimiento, nos acompaña, como lo hizo con aquella mujer enferma que tuvo fe, se acercó a Él, lo tocó y quedó sana. De la misma forma nosotros acudamos a donde Jesús, que Él también conoce nuestras debilidades y también, al igual que aquella niña, nos dice: levántate. Acudamos a Jesús, que Él siempre está dispuesto a atender cada una de nuestras necesidades. Amén.